quiero yo explicar, antes que Gonza explique el asunto técnico, que es la reforma de la justicia, quiero explicar el contexto dramático en que sucede esto. Nosotros, como veníamos diciendo ayer, digamos, ¿qué se esperaba en la Argentina? Se esperaba que Alberto Fernández, es lo que acordó Alberto Fernández con Cristina, el tema de la justicia, que ahora vamos a tratar, que implica que muchas causas se van a caer, una reforma de la justicia, que es lo que viene ahora, arreglar la deuda y reactivar la economía. Bueno, llegó la pandemia, o sea, reactivar te la debo, tachame la doble, reactivar no se puede. Se puede reactivar desde el subsuelo en el que vamos a caer, pero no reactivar desde donde teníamos que reactivar. O sea, a reactivar la Argentina no vamos a reactivarla, ¿ok? Bueno, el asunto es cómo sacarla del séptimo subsuelo en la que está cayendo, bueno, y que la coloca, según muchos expertos, aproximadamente el 2002. Para tener una idea en qué estado está la Argentina, o va a estar la Argentina, cuando se prendan completamente las luces, después de la cuarentena, y veamos los destrozos totales en los que se encuentra la Argentina. Bueno, muy bien. Más de 1 millón de desempleados, en negro y en blanco, cientos de miles de comercios destruidos y pymes destruidas, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Ante esta situación, extraña mucho que tarden tanto en arreglar la deuda. Hay quienes sospechan que no la quieren arreglar, yo creo que la quieren arreglar, creo que la quieren arreglar, y si no la arreglan van a malvinizar, siempre lo dije desde el principio, porque van a tratar de esconder su propio error, su propia ineficiencia. Pero en principio lo que quieren es arreglar, y yo creo que lo más probable es que arreglen. Quiero creer, le pongo una vela a este muchacho, que es un hipócrita, por otra parte, que es el ministro de Economía. Digo que es un hipócrita porque salió a decir que acá el problema fue el endeudamiento, sin contar que hubo que endeudarse. La Argentina se tuvo que endeudar porque si no tenía que hacer un ajuste mucho más violento, porque la señora Cristina Fernández de Kirchner y el señor gobernador, que era ministro de Economía, fueron tan desastrosos que dejaron un 7% de déficit real de la Argentina, todas las cajas vaciadas, y la única manera era, o se hacía un ajuste salvaje, no simplemente subir la tarifa, no, salvaje, echar a 500.000 personas del Estado, por ejemplo, y otras cosas que había que hacer, o se hacía eso, o se endeudaba. Se intentó hacer un poco de las dos cosas, malos resultados, bueno, pero el asunto es, se tuvo que hacer esto no porque se heredó un vergel, el vergel de la patria kirchnerista. Fue un desastre. Kicillof y Cristina Kirchner fue un desastre. Fueron un verdadero desastre y ahora se están tratando de hacer los giles con esto. Entonces, me indignó el ministro de Economía, sin contar la verdad, contando de a poquitito. Bueno, me pareció realmente miserable esa actitud. Pero bueno, yo igual le pongo una vela al señor Guzmán, al señor Stiglitz, a Alberto y a la que los quiere tanto, para que se arregle la deuda. Espero que les vaya bien, que se arregle, pero no por ustedes, por todos los argentinos. Bueno, muy bien. Dicho esto, cualquier observador medianamente con dos dedos de frente dice, frente a la situación de la pandemia, a una situación de 2002, bueno, vamos a ver cómo se sale de esto, muchachos. Se cambian los planes. ¿Por qué? Porque estamos en el 2002, inesperadamente, algo que no estaba en los planes de nadie. Bueno, cayó una pandemia, después una cuarentena polémica, se destruyó todo, bueno, ok. ¿Qué pasó en 2002? Y sobre el desastre que había, que un día o varios días ya hablamos varias veces de quienes lo provocaron, pero bueno, sobre el desastre hecho, sobre la leche derramada, lo que hubo fue un acuerdo político. Fue un acuerdo político entre Duhalde, básicamente, Duhalde, el peronismo en general, la Iglesia, Alfonsín, el radicalismo y otras fuerzas. Los empresarios, bueno, y se fue saliendo. Así que se fue saliendo de una de las situaciones más traumáticas de la historia argentina moderna, donde los emigrados eran de a cientos de miles en la Argentina. ¿Sí? ¿Qué se esperaba hasta ahora? Bueno, una especie de, no un acuerdo de la Moncloa, como decíamos ayer, una especie de, mirá, vamos a tocar, vamos a ir por acá, vamos a hacer esto, vos dame aquello, más o menos, no vamos a romper el sistema,
no vamos a romper el sistema democrático ni institucional, vamos por acá por el medio, hagamos acuerdos para salir de esta emergencia. Después, dentro de 4 años, cuando salimos, vemos. O 3 años, cuando se hagan las elecciones, vemos. Bueno, muy bien. No, no se va a hacer. Eso está garantizado que no se va a hacer. ¿Por qué está garantizado que no se va a hacer? Porque va a salir la reforma judicial esta misma semana, según dice todo el mundo, el viernes. Esa reforma judicial hace imposible cualquier acuerdo político. ¿Por qué? Porque es una reforma judicial que lo que intenta son 2 cosas. Primero, la impunidad del rebaño kirchnerista. Si está todo armado para que zafe no solo la reina, sino todo la corte. Se caigan todas las causas, digan que destrucción completa de las causas de corrupción. No, aquí no hubo corrupción. Es esta reforma judicial, lo que esconde dentro es una de las grandes operaciones de autoamnistía de la historia del peronismo. Esta vez se autoamnistían, no por la lucha armada como en el 73, no por los crímenes de lesa humanidad que cometieron con la AAA, en el 74, 75 y parte del 76, sino se autoamnistían por la corrupción. Bueno, muy bien. Pero esto es una parte. La otra parte es que no le basta a Cristina autoamnistiarse y disolver todo. Quiere a la vez colonizar finalmente la justicia. Ahora va a contar González cómo es eso. Pero yo lo que le digo es colonizar a la justicia. Esto hace de imposible cumplimiento un acuerdo político entre sectores del peronismo y sectores de la oposición y más o menos sectores republicanos, el 41% que no votó, y muchos del medio que están arrepentidos y muchos empresarios, porque es entregarle. Si vos haces un acuerdo con esto, esta reforma judicial patea el tablero. Ya no hay posible acuerdo, porque el que tenga que acordar tiene que poner votos para esto. Y el que tenga que poner votos para esto está traicionando todo, traicionando el sistema democrático. Bueno, quería contarles lo grave que significa esto y la consecuencia de fondo de esto. Hay algunos que dirán, bueno, nosotros siempre supimos que el peronismo se iba a cortar solo. Bueno, sí, puede ser, pero nunca vimos una pandemia, nunca vimos que iba a ocurrir esto, como ocurrió, y había una posibilidad. De hecho, Alberto Fernández le dice a Larreta, según unas crónicas hace una semana, yo quisiera un acuerdo político por la reforma. Hoy salió Larreta o algún vocero para decir que eso era imposible, digamos, ¿no? Se cayó el acuerdo político, muchachos. Los que están tanto aferrados a la antigrieta, les digo, muchachos, se acabó incluso el curro de la antigrieta. Se acabó, porque al plantear vos una colonización de la justicia, eso es inadmisible. Es inadmisible. Entonces, el 2002 no va a existir, la salida ecuménica no va a existir. Ha decidido el kirchnerismo hacer la gran Santa Cruz, el reino de Santa Cruz, mientras ocurría la pandemia, y hacerlo rápido, porque el año que viene se viene el tsunami económico, y les voy a decir algo, siempre los tsunamis económicos pierden los oficialismos. Siempre pierden el que está arriba. Porque el que está sin laburo, el que no puede comer, el que tuvo que caerse de la clase media a la clase baja, mira para arriba para encontrar culpables. Por más que los de arriba sean muy creativos con los relatos que hacen. Esto es lo que está pasando en la Argentina. Bueno, ahora vamos a hablar de la reforma judicial específica. Sí. Bueno, un poco lo que vos decís, Jorge. El proyecto de reforma de la justicia va a ser presentado formalmente este viernes en el Congreso. Es un proyecto escrito por 4 personas: Alberto Fernández, Marcela Lozano, Vilma Ibarra y Gustavo Vélez. Cristina estuvo, digamos, según lo que vamos reconstruyendo de fuente de gobierno. No puedo creer que Gustavo Vélez haya convalidado esto. Francamente no lo puedo creer. Esto es, la verdad que es información concreta y oficial. Lo que no está claro es de qué modo jugó Cristina, dejando que algunas cosas estén, otras no. Hubo tironeos. Vélez quería incluso algunos puntos que fueran de un modo y terminaron siendo de otros. En alguna crónica he leído que Vélez cedió más de lo que él quería.
ya que haces esta observación. Contémosle a la gente que había una fuerte interna, que había un proyecto que tenía Gustavo Vélez y había otro proyecto que tenía el Instituto Patria. Exactamente, ¿no? Sí. Y bueno, al parecer ha cedido Gustavo Vélez en algunos puntos. El gobierno lo que va a proponer, para que la gente más o menos lo entienda en un punteo simple, es, hoy hay 12 juzgados federales en Comodoro Pi, lo que va a proponer es fusionar a los 12 juzgados federales porteños con los penales económicos. Eso llevaría a 23 juzgados federales el asunto, y después, por un mecanismo que no está del todo claro todavía, sería duplicar esos juzgados, esos 23, para llevarlos a 46. A ver, ahí empieza la licuadora. Ahí empieza la licuadora de todos los procesos judiciales que involucran a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que son 12, más o menos. 12 diferentes denuncias, 12 procesos en los que Cristina es diputada. Es indisociable la reforma el proyecto de reforma de la justicia de las causas con las que Cristina Fernández de Kirchner volvió al poder en la Argentina. Es imposible no hablar de una cosa sin hablar de la otra, porque Alberto Fernández llegó al poder en 2019 planteando, con este discurso, la gente se debe acordar, planteando que Comodoro Pi tenía que ser refundado porque era un estropicio. Esa palabra usaba Alberto Fernández, ya enlazado a Cristina Fernández de Kirchner como fórmula de poder, ¿no? Claro, digamos que siempre, a ver, es como la ley de medios, ¿no? Te crean, se necesita una ley de medios en Argentina para democratizar, no sé qué, bla, bla, bla. Pero dentro, lo que había, como contaba ayer Pañi, dentro lo que había era voltear a Clarín, punto. Exacto, sí. Entonces siempre ellos te ponen un caramelo, y adentro viene el veneno del caramelo. Todo esto es, ¿quién no quisiera reformar la justicia? Por supuesto, pero no que me la reforme Cristina Kirchner, por favor, y que haga lo de Santa Cruz, que, por ejemplo, lo que quiere hacer, que es ampliar el número de la Corte Suprema de Justicia, armando salas que además va a dominar, ¿no? Sí, ese es un punto crítico, porque para Alberto Fernández, hasta donde sabemos, 5 miembros en la Corte Suprema como está ahora, está bien. Y Cristina Kirchner está planteando que tiene que ser por lo menos 7 o más. Hubo una tensión ahí, hubo una tensión que no se resolvía al parecer, y lo que va a traer, digamos, involucrado el proyecto que se presenta el viernes es la propuesta de creación de una especie de organismo consultivo para discutir si es necesario o no reformar el número de miembros de la Corte Suprema. A ver, la Corte Suprema de Justicia, que nunca lo va a decir oficialmente porque no hablan de este modo, pero por lo bajo siempre hablan los jueces de la Corte, está, ¿cómo lee esto? Cristina quiere reformar la Corte para aliviar su situación judicial. Pero no solo es eso, Gonzalo, no solo es eso. No es solo para aliviar su situación, es para aliviar la situación de todos y a la vez para controlar la Corte Suprema. Quieren una Corte Suprema como fue el Tribunal Superior manejado por Zanini en Santa Cruz. Eso es lo que quieren. Ese esquema. Con sofisticaciones, lo van a inventar, que esta Corte, no sé qué, bla, bla. Es así. Después el poder a los fiscales. ¿no? Sí, van a crear le van a sacar el poder a los jueces y le van a dar fuertísimo a los fiscales. Ahora, van a poner un jefe de fiscales que va a manejar. Los fiscales van a poder decir, esta causa contra Fernández Díaz, sí es pertinente. O, no es pertinente. ¿Se caen las causas o se levantan las causas? Eso es lo que quieren, porque quieren manejar desde ahí y que no lleguen las causas que les interesen y que prosperen las de sus enemigos. Exacto. ¿No se dan cuenta lo que significa esto? ¿no? Ahora, te quiero redondear esto de el órgano consultivo que va a definir qué pasa con la Corte. Hay muy fuertes rumores y información muy concreta de que podría llegar a estar integrado, esto es increíble, por uno de los abogados de Cristina, Carlos Beraldi, y uno de los abogados de Ricardo Echegaray, de una Rañán, serían parte del organismo consultivo. Si es así, porque no está confirmado,
¿Cómo es? Los que defienden a las personas... Los cuadros jurídicos del peronismo. Claro. ¿Y qué van a decidir los cuadros jurídicos del peronismo? ¿Qué van a decidir? Sí. ¿Y para dónde van a decidir? Bueno. O sea, la corte, los fiscales, y después tienen un montón de trucos, de jueces y todo. Todo es lo mismo. Es poner militantes, ¿no? ¿Cómo se parece el cristinismo al menemismo, ¿Cómo se parece la mayoría automática, la corte, etcétera? Lo que es interesante es cómo funciona el juego de pinzas, porque por donde quieran aparece una estrategia para apretar, digamos, el asunto, el rumbo, ¿no es cierto? Entonces, digo, es como que no hay escapatoria. ¿Cuánto puede pasar esto hasta que suceda? Bueno, lo real es que cuál es el proyecto de fondo. El proyecto de fondo que quiere Cristina Kirchner es quedarse con la democratización de la justicia por 100. Es decir, finalmente llegar a ese punto, dominar la justicia argentina para siempre, ahora y para siempre. Cualquiera de la oposición que se entregue a la idea de la reforma judicial y que me venga, que yo escuche o lea, dice, bueno, pero sí, la justicia no anda, todas esas pelotudeces que dicen algunos opositores para, en realidad, hacer un negocio con el oficialismo, lo que están es traicionando a la República. Se los digo así, están traicionando a la República. Y les pido a los que no les importa un pomo, porque hay gente que no le importa un pomo este tema. Bueno, a mí no me toca. No, te va a tocar, porque la justicia está copada y queda en manos de una facción para siempre, o por muchísimo tiempo. Desarmar esto es gravísimo. Y además, siempre que hay facciones de este tipo, en cualquier provincia, en cualquier país, esos países o esa provincia han caído en desgracia. Y han pasado cosas gravísimas. No se puede permitir esto, es un problema de funcionamiento, de creer o no creer en la democracia. ¿Crees en la democracia o no crees en la democracia? Entonces van a empezar a aparecer algunos de la oposición corriendo y diciendo, bueno, en realidad, los voy a ver en TN, los voy a ver en Radio Mitre, diciendo, bueno, en realidad, si uno se pone a pensar, hay que reformar, porque los jueces, sí, por supuesto, pero ¿qué le vamos a dar a Cristina? ¿Le íbamos a dar a Néstor Kirchner la ley de medios? Estamos todos locos. Tanto Cristina como es como darle una víctima a Jack el Destripador en una noche oscura. Estamos todos locos. No, hay que reformar la justicia, pero no bajo este régimen, muchachos, porque lo que quieren es cambiar el régimen. Y esta decisión para mí rompe la posibilidad de hacer un acuerdo para salir adelante.